Amigas, amigos, bienvenidos todos a TVC Noticias Ambientales. Gracias por acompañarnos nuevamente. Esta es una transmisión súper especial porque les vamos a presentar a por lo menos 20 especies de aves que viven aquí en el Distrito Federal, pero vamos a hablar de las 350 en la Ciudad de México y de las más de 1100, algunas generalidades que viven en el interior de la República. Los invitamos a que realicen este tipo de actividades de observación de aves en cualquier estado de la República Mexicana. Pueden observar y pueden conocer cosas que de verdad les van a sorprender y que por supuesto lo pueden compartir a través de las redes sociales. Comenzamos. Convivencia musical. Los Backstreet Boys compartieron una tarde con unos fans muy especiales. Vivió hace millones de años. Fue desenterrado en China un fósil que ayudará a comprender el paso de los primates a humanos. Trajes blindados es uno de los mayores retos de una posible misión tripulada a Marte. Inspección minuciosa. En Japón, expertos supervisan la central nuclear de Fukushima. Vamos a comenzar nuestro recorrido en el Parque Ecológico de Xochimilco. Está con nosotros Vicente Rodríguez y Rafa Calderón. Vicente, ¿cuántas aves hay en nuestro país? En México hay alrededor de 1100 especies de aves. Varía un poquito dependiendo de qué expertos decidan si una especie es o no especie, pero alrededor de 1100. Y hablamos de 350 más o menos aquí en el Distrito Federal. Efectivamente hay más o menos 350 que regularmente están en el Distrito Federal o siempre están, pero 350. Hay una guía que ustedes pueden descargar en la página de la Conavio, que es este material que tengo en las manos, o bien pueden tomar uno de ellos, es la guía de campo, aves más comunes en la Ciudad de México. Hablemos de las generalidades de las aves, Vicente. Bueno, las aves como nosotros son vertebrados, son de sangre caliente, todas nacen de un huevo y bueno, están adaptadas para vivir en todos los ambientes prácticamente. Las vamos a encontrar desde la tundra más fría hasta en los lugares más calientes que te puedes imaginar y están adaptadas a vivir de prácticamente todos los recursos diferentes, ¿no? Hay aves que se adaptaron incluso para comer hojas, hay las que comen carne, las que son rapaces. ¿Cuáles comen carne? Todas las rapaces, ellas cazan su alimento. Hay algunas que comen carroña, por ejemplo, como los opilotes. Tenemos aves que comen semillas, hay de todo, por eso han tenido ese éxito y por eso las encontramos en todo el mundo. No todas vuelan. No todas vuelan, todas tuvieron antepasados en común que sí volaban, porque las aves, digamos que desarrollaron muchas adaptaciones para el vuelo, para volar, pero ahorita ya hay muchas especies que no lo hacen, como el avestruz, como el kiwi, como los pingüinos. ¿Cómo es el proceso de cortejo? Supongo que varía, pero más o menos. Es que varía muchísimo, hay especies que de hecho el cortejo es muy sencillo, hasta algunos que son sumamente elaborados. Por ejemplo, las aves del paraíso allá en Australia, en Papúa Nueva Guinea, tienen que hacer un montón de despliegues para poder convencer a las hembras de reproducirse. ¿Algún indicador en el color, en los ruidos que ya podamos distinguir? Bueno, hay muchas especies que por ejemplo cambian sus plumajes cuando van a reproducirse y nosotros sabemos que ya se van a reproducir porque tienen un plumaje más vistoso. Cuando ya pasó su época reproductiva pueden cambiar el plumaje y tienen unos plumajes más discretos para que no los vean los depredadores. Muy bien, vamos a seguir con esta información para platicar acerca de las aves residentes y de las migratorias. No le cambio. Y ahora sí vamos a comenzar nuestro recorrido incluso con imágenes. Empecemos por las aves residentes. ¿Cuáles son? Bueno, aquí casi todas las que vamos a poder ver acá son residentes porque la época migratoria ya está muy avanzada, ya todos están regresando, pero la mayoría de las garzas, las gallaretas, patos que vamos a ver aquí son residentes. Los mosqueros, prácticamente la mayoría de las especies que vemos ahorita. Es decir, que aquí pasan todo el año. Ellos no se mueven, tienen aquí todas sus actividades. El mosquero cardenal, cuéntanos. Mira, él es parte de una familia de aves que se les llama mosqueros o papamoscas, justo porque se alimentan siempre de insectos y la mayoría de las veces lo hacen agarrándolos al vuelo. No sé si han oído, por ejemplo, cuando le dicen a alguien que está papando moscas, se refiere a que está así como nada más viendo pasar la mosca. Así están siempre los mosqueros. Ellos agarran ya sea una ramita o a veces se ponen en un poste o en algún lugar
y se quedan a esperar a que pasen los insectos. Y ya cuando pasan, van y lo pescan. Tienen su pico aplanado y les sirve para tratar de agarrarlo como con una tenacita rápida y lo agarran al vuelo. Ahora, el pato tepalcate. Bueno, el pato tepalcate también es una especie residente. Este tiene la particularidad de que tiene un plumaje muy colorido en época reproductiva del macho. Tiene el pico azul, la mitad de la cara es blanca y la otra mitad es negra, y el resto del cuerpo es como de un color rojizo opaco, pero es una especie bastante atractiva visualmente. Y la hembra es un poquito más discreta, tiene el plumaje como grisecito y un patrón similar al del macho, pero sí es de un color más opaco. Y bueno, estos también se reproducen aquí, sobre todo en estas áreas de Xochimilco y probablemente Texcoco también. ¿Y el tordo cabeza café? El tordo cabeza café es una especie muy interesante porque es un ave parásita. ¿Qué quiere decir que parásita? Bueno, él no construye ningún nido, él pone sus huevos en el nido de otras aves para que ellos se los cuiden. Entonces, a veces lo ponen en los nidos de especies que son mucho más pequeños que ellos, y los padres adoptivos tienen que cuidar a esa ave hasta que ya son unos pollotes y que incluso rebasa el tamaño de los padres adoptivos, y ellos tienen que seguir alimentándolo porque instintivamente pues es su papel y lo desempeñan. Solamente son pocas especies las que se dan cuenta de que no son sus huevos y son capaces de no permitir que nazcan. De las especies que hemos visto aquí, ¿cuáles otras podemos encontrar en el interior de la República? Muchas de las que hemos visto ahorita se distribuyen casi en todo México, al menos en todo el centro de México, todos los estados del centro. A ver, al norte, al centro y al sur generales. Bueno, aquí en el centro, por ejemplo, todo el mundo puede encontrar cerca de sus casas al mosquero cardenalito. Es una ave muy vistosa, a veces no se da cuenta uno que ahí está, pero el chiste es encontrarla por ahí, y generalmente va a estar en campo abierto, y ahí es donde la pueden ver. También en donde tengan espacios con ambientes acuáticos, como en este caso, van a poder ver a la garza de dedos dorados, por ejemplo, como lo vamos a ver aquí. También pueden ver a la garza blanca, al garzón cenizo. Hay varias especies que se pueden ver en todos lados de México. Vamos a una pequeña pausa y volvemos, no le cambien. Gracias por seguir con nosotros. Las aves migratorias, ¿cuáles son? ¿Cuántas especies? Pues existen muchas. En México aproximadamente debe haber como unas 400 o 500 especies que son migratorias, que tienen algún estatus de migración. Ya sea que vienen a reproducirse aquí, que son las menos, como la golondrina tijereta que pudimos ver hoy. Ellas vienen del sur y se reproducen aquí en el verano, pero la mayoría son especies que se reproducen en la parte norte de Norteamérica, entre Canadá y Estados Unidos, y vienen para pasar el invierno aquí o un poco más al sur incluso. Entonces las vemos cuando van en su camino hacia el sur, o ya sea que se queden aquí a pasar todo el invierno en México. ¿De qué países principalmente nos visitan? Las golondrinas, en general las aves provienen del norte de Norteamérica, de Canadá y Estados Unidos. Básicamente es la gran mayoría vienen. Ahorita en esta época que es reproductiva, vienen algunas pocas especies del sur para acá para reproducirse. ¿Cuáles y de dónde? Por ejemplo, las golondrinas tijereta vienen aquí para reproducirse, vienen del sur, quién sabe específicamente de dónde, pero sabemos que es más al sur. Los pelícanos blancos que pudimos ver, ellos vienen del norte, o sea, ellos vienen de Estados Unidos y Canadá, y normalmente se van en esta época reproductiva y vuelven a sus lugares de nacimiento ahí en Estados Unidos y Canadá, pero esta vez, curiosamente, están alargando un poco su estadía. ¿Vienen en busca de alimento? Así es. Es común pensar que las aves hacen sus movimientos migratorios porque cambia el clima, ¿no? Pero en realidad lo que hacen es seguir patrones de abundancia de alimentos. Por ejemplo, en el norte, cuando es invierno, casi no hay nada que comer, digamos. Entonces es cuando ellos se mueven hacia los trópicos, donde las condiciones son como parejitas a lo largo del año, digamos. Entonces siempre tienen chance de encontrar alimento. En este proceso de migración, ¿hacen paradas o cómo es el ritual, el viaje? Sí, hay algunas que hacen paradas, van de poquito en poquito, pero hay otras que vuelan continuamente. Por ejemplo, hay unas aves que atraviesan el Golfo de México y vuelan de día y de noche, o sea, continuo, porque no hay paradas. Por ejemplo, hay una especie de colibríes que lo hacen.
También hay incluso algunas especies de rapaces, como unos halcones que también igual vuelan todo el Golfo, pero hay algunas que cuando están por tierra sí suelen hacer algunas paradas, se quedan algunos pocos días y continúan su viaje, pero son las menos probablemente. Y vimos las golondrinas. Sí, nos tocó verlas. Ellas ya vinieron para reproducirse aquí. No sé si a lo mejor te ha tocado ver en alguna casa que hacen unos nidos las golondrinas. Lo que hacen es juntar barro o tierrita húmeda y ellos hacen un nido que pareciera como un hornito de pan invertido. Cuando se reproducen aquí van a estar cazando los insectos, generalmente ya son insectívoras, y una vez que ya tuvieron a sus hijos y terminó su temporada reproductiva aquí, que termina el verano, en otoño, ya se empiezan a mover otra vez hacia el sur. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa. Gracias por seguir con nosotros en esta transmisión especial desde el Parque Ecológico de Xochimilco, a quien también agradecemos los permisos otorgados para hacer esta grabación. Y seguimos hablando de las especies de aves que viven aquí en la Ciudad de México. Aquí en Xochimilco podemos ver pelícanos. Así es. A veces le suena muy raro a la gente que puedas ver pelícanos adentro de una ciudad, sobre todo una ciudad que está en el interior, ¿no? Como es la Ciudad de México, porque la gente asocia los pelícanos con el mar. Bueno, en México tenemos dos especies de pelícanos: el pelícano café, que es el que generalmente se encuentra en el mar, y estos que son pelícanos blancos, que migran desde Norteamérica hasta México e incluso un poco más al sur, y ellos sí se pueden encontrar en cuerpos de agua dentro de las ciudades, como en este caso que pudimos ver todavía fácil más de 100 que siguen por aquí. ¿Cómo es en su etapa juvenil? Ellos son como un poquito más opacos en sus colores, en el pico es un poquito como amarillo, un poquito sucio, digamos, y cuando ya son adultos cambian sus plumajes por unos más brillosos, digamos. Ellos tienen un poquito de negro en sus alas, se vuelve muy intenso, los picos se vuelven de un amarillo naranja muy, muy fuerte, y cuando ya se van a reproducir, los machos desarrollan una cresta córnea, así como si fuera un dinosaurio que tiene una protuberancia en la nariz, y eso les sirve para encontrar a su pareja. De los patos pijijes, por ejemplo, Rafa, cuéntanos un poquito de la información que podemos ver. También encontramos algunos ejemplos. Sí, de hecho tuvimos mucha suerte porque esta especie que vimos es rara en el Distrito Federal. Realmente se tienen pocos registros, probablemente menos de 10 registros se tengan para el Distrito Federal de esa especie. Entonces, cada vez que salimos, los que salimos a observar aves, subimos nuestra información también a la plataforma de Haber Aves de Conavio para poder llevar a cabo toda esa información y sea junta y se esté disponible tanto para nosotros como científicos como para el público en general y poder saber todas estas cosas. ¿Qué peculiaridades nos puedes contar del pato pijijo? Bueno, una de ellas es eso, que es raro. En el Distrito Federal es raro, es una especie rara. De hecho, hay otra especie aquí que también es un pato pijije, digamos que es del mismo género que el que vimos hace ratito, que es más común y es un pato tropical y también es raro, pero ya se vino a reproducir aquí a la ciudad, al distrito, aquí en Xochimilco, y pues ahora digamos que es una especie que ya nos visita continuamente durante el verano para reproducirse. ¿Y las garzas? Ahorita pudimos ver dos tipos de garzas, unas que son diurnas y otras que son nocturnas. Ambas pescan, ellas se quedan quietas cerca de los lirios, por ejemplo, o en algún sitio donde están accesibles al agua y esperan a que se acerquen los peces. Y luego tiran un picotazo muy rápido que a veces atraviesan el pez y es como lo capturan. Las garzas diurnas lo están haciendo ahorita durante el día, las podemos ver cómo andan buscando, moviéndose muy sigilosamente. Y las garzas nocturnas ahorita solamente las vimos perchadas como medio dormitando, porque ellas es en la noche cuando se ponen a pescar. Incluso pueden agarrar también ranas, renacuajos. Y en general vimos varias especies de aves acuáticas. Sí, tuvimos la suerte de ver patos, también vimos a los pelícanos blancos, que se pueden considerar aves acuáticas, aunque también son un poquito distintas. Todas las garzas, vimos algunas que se llaman abocetas, que tienen una peculiaridad, que su pico en lugar de estar curvado hacia abajo como la mayoría de las especies, lo tienen recurvado hacia arriba y les sirve para buscar su alimento en otros sustratos diferentes. Buscan su alimento en diferentes capas de lodo, por ejemplo. Muy bien, tenemos que ir a una pausa informativa, pero volvemos con más información.
Gracias por seguir con nosotros en esta transmisión especial. ¿Cuáles son las principales amenazas que enfrentan las aves? Bueno, la primera es la pérdida de hábitat, ¿no? El que el humano esté invadiendo aquellos lugares donde ellos están viviendo, pues le está quitando recursos, ya sea por construir más casas, por la expansión de la zona urbana, o porque están cambiando el uso de suelo para cultivo de algunos de especies de comestibles, o para ganadería o cosas así. Es el principal problema que tienen las aves. ¿Contaminación? También tienen efecto en las aves, sobre todo en su ciclo reproductivo, por ejemplo. ¿Cómo? Había casos, no sé si te acuerdas que antes se utilizaba mucho el DDT para deshacernos de los bichitos y eso. El DDT no permitía que las aves se reprodujeran porque no dejaba que sus huevos se solidificaran. Entonces no se podían pues consolidar como huevito y no había reproducción de muchas especies rapaces. Por eso está prohibido ahora el DDT en muchos sitios. En esta guía que nos proporciona la Conavio vienen dos particularidades respecto a las aves que tienen protección especial y las que están en peligro de extinción. Vienen con una señalización azul y otras con una cruz. Cuéntanos un poquito de estas aves, ¿cuáles son? Bueno, aquí en la ciudad, por ejemplo, tenemos el gorrión serrano, que está en peligro de extinción, y se podría decir que está en peligro crítico porque quedan muy poquitas parejas reproductivas. Calculamos que quedan alrededor de entre 2.000 y 4.000 aquí en la Ciudad de México, en los alrededores, y quizá quedan unas 20 parejas perdidas ahí en una zona de Durango, las cuales son muy poquitas. Entonces no creemos que tenga mucho futuro esa población de allá, y básicamente, como decía Rafael, ha perdido su hábitat porque se ha ido transformando. Ellos vivían en pastizales naturales que ahora se han ido transformando para cultivos de papa, de avena y para ganadería. Entonces esa disminución de su hábitat es la que lo está ahorcando, ya orillándolo a la extinción, digamos. Entonces tenemos que tratar de detener ese cambio de uso de hábitat y conservar el poquito que le queda. Y aquellas que ya de plano ni siquiera figuran en el planeta, todavía hay referencias, por ejemplo, en algunas páginas, en algunos libros. Pero ¿qué podemos hacer como seres humanos al interactuar con ellas para evitar que desaparezcan otras especies? Pues conocer, el principio básico es conocer a las especies. Saber de ellas va a permitir tomar estrategias adecuadas para saber qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, si sabemos que una especie que está en peligro necesita el pastizal, como en el caso del gorrión serrano, sabemos que tenemos que proteger ese hábitat para que puedan seguir existiendo. Si se pierde el pastizal, se pierde la especie. Muy bien, tenemos que hacer otra pausa, pero regresamos con más en este recorrido, no le cambien. Gracias por seguir con nosotros en esta transmisión especial. Rafa, platicamos un poquito de las especies invasoras. Ya hablamos algunos detalles, pero abundemos. Bueno, las especies invasoras son aquellas especies que tienen la capacidad de explotar recursos que otras especies no, y además empezar a aumentar su rango de distribución. O sea, quiere decir que van a empezar a estar invadiendo nuevos lugares. El problema de las especies invasoras es que luego invaden lugares donde hay especies nativas y que pueden estar entrando en competencia. Entonces puede estar empezando a desplazar a la especie nativa. Ese es el problema principal con las especies invasoras. 2, 3 exóticas que haya por acá. Bueno, acá hay un perico que se llama el perico monje. Él viene de Sudamérica y llegó porque lo traían para mascota. O sea, lo trajeron como mascota, lo vendían incluso en diferentes tiendas, y pues la gente luego ya se harta de su mascota y la suelta o por alguna otra razón y se vuelve un problema. En este caso, este perico es agresivo, desplaza a otras especies, como comentaba Rafael, y como es muy oportunista, se reproduce muy rápido y de repente ya hay una colonia muy grande en un lugar donde no debería haberlo. Además de que es sano y interesante, por ejemplo, observar las aves, también es una entrada importante de recursos en el concepto de ecoturismo, la observación, el negocio de la observación de aves, que hay que respetar el hábitat. ¿Pero por qué es importante? Bueno, en primera es importante porque las aves son de todos, ¿no? Es parte de nuestro medio ambiente y que no nos damos cuenta muchas veces de que está ahí inmediatamente afuera de nuestras casas. Entonces por eso es importante que la gente se dé cuenta. También es importante porque la observación de aves ahora se está utilizando mucho para hacer algo que se llama ciencia ciudadana, que es aprovechar todos los datos de las personas que están observando aves, ya sea por hobby o por su trabajo, y
que nos ayuden a saber cómo está la salud del medio ambiente. Las aves pueden ser utilizadas como termómetros de la salud del ecosistema. ¿Qué nos puede indicar de la salud del ecosistema? Bueno, hay especies que tienen requerimientos muy particulares. Por ejemplo, si el agua está contaminada en algún sitio, no vamos a encontrar a esa especie en particular. Entonces, si el día que la vemos, sabemos que ese lugar está sano por ese tipo de situaciones, ¿no? O por ejemplo, si vemos muchas especies invasoras, sabemos que el hábitat está más perturbado. Y así, viendo la composición de la comunidad de aves, podemos inferir un poco la salud de un ecosistema. La Conavio echa mano de la gente que vive en comunidades para conocer acerca de las aves y también pues educarlos un poco. Sí, estamos llevando a cabo el proyecto de monitoreo comunitario de aves, que consiste en ir a diferentes localidades en diferentes puntos del centro y sureste mexicano. Capacitamos a personas que pertenecen a las comunidades y que van a estar haciendo sus monitoreos, sus observaciones, los van a estar haciendo en sus comunidades. Es datos que generan ellos para ellos mismos y para los demás, porque también toda esa información se pone disponible para todos desde la plataforma de Haber Aves de Conavio. Rafa, Vicente, muchas gracias por toda la información que compartieron con nosotros y también por supuesto a la Conavio y al Parque Ecológico de Xochimilco. Más datos en las páginas electrónicas, incluso también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y por supuesto en ambas estoy como Yoli Ramírez. Nos vemos la próxima, pásala bien.